comienza la primera de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos que va a dirigir durante la Semana Santa el padre Antonio Martínez Racionero, sacerdote del Instituto Secular Servit Trinitatis y director del programa El Cielo Abierto. Comenzamos los ejercicios espirituales en Radio María y os saludo a todos los oyentes de Radio María, familia de Radio María, y comenzamos poniéndonos en el corazón de la Virgen, invocándola y rezándole un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a tener la primera meditación, que será una meditación introductoria, en la cual podemos preguntarnos qué son y para qué sirven los ejercicios espirituales, tomando también lo que suelen decir los prospectos de las medicinas, qué es y para qué sirve este medicamento. Pues como medicina espiritual, una medicina especialísima que el Señor nos ha dado a la Iglesia, pues podemos decir qué son y para qué sirven los ejercicios espirituales. Pero como estos ejercicios espirituales se ofrecen desde Radio María, sí quisiera comenzar invitándoles a darle la mano a la Virgen María, a introducirnos en su corazón. Porque ya sabemos que nos dice la Escritura que María guardaba todas las cosas que vivía y las meditaba en su corazón. Y por eso repetidamente los papas nos han invitado a ir al corazón de María, para desde ella y con ella vivir los misterios de Jesús. Por eso también estos ejercicios les invito a vivirlos de la mano de la Virgen y desde el corazón de la Virgen. Por otro lado, vamos a seguir brevemente el esquema de San Ignacio de Loyola, que como sabemos fue inspirado por el Señor en aquellos 9 meses de convalecencia tras haber sido herido en una pierna en su ciudad natal, y después también otras gracias que San Ignacio recibió principalmente en la cueva de Manresa, pues dieron lugar a este libro de los ejercicios espirituales que dicen que ha salvado más almas que letras tiene. Y en ello San Ignacio nos da un esquema, una ayuda, un guión para contemplar a Cristo especialmente y para hacer estos ejercicios que son uno de los medios más grandes para transformar, para convertir, para santificar nuestras vidas. San Ignacio divide sus ejercicios en 4 semanas. La primera semana fundamentalmente la dedica a la meditación del pecado, la segunda, tercera y cuarta ya entra en la contemplación de los misterios de Cristo. En la segunda son los misterios de la vida oculta y de la vida pública. En la tercera está totalmente dedicada a la pasión y la cuarta semana ya la dedica a la resurrección, a la contemplación de los misterios de Cristo resucitado. Nosotros vamos a, como es natural, resumir todo esto, pero este esquema nos servirá como de pauta. Y en esta meditación introductoria, para ver qué son y para qué sirven los ejercicios espirituales, quiero también comenzar sirviéndome de algunas de las anotaciones que San Ignacio trae en sus ejercicios. Anotaciones que, como él mismo dice, van dirigidas tanto al que da como al que recibe los ejercicios para que los hagan con mayor provecho. Entonces, ya en la primera anotación, dice San Ignacio, se entiende por ejercicios espirituales todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente,
y de otras actividades espirituales según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Esta primera anotación ya nos pone de lleno en lo que son los ejercicios y distingue y nos ayuda a entender lo que son ejercicios corporales, pasear, caminar, correr, hoy pues de esto se hace mucho, de lo que son ejercicios espirituales, toda forma de examinar la conciencia, meditar. San Ignacio, de hecho, nos enseña formas de meditar, de hacer oración mental, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y otras actividades. Es bueno en ejercicios también rezar el rosario, rezar el Vía Crucis, en la medida de lo posible, pues también participar de la Santa Misa, visitar el Santísimo. ¿Y todo ello para qué? Y entonces ahí dice, para preparar y disponer el alma, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Porque lógicamente cuando dejamos que la luz ilumine nuestra alma, la luz pone al descubierto las tinieblas. A veces en la vida cotidiana no tenemos tiempo para mirar nuestra alma a la luz de Dios o para considerar bien todo aquello que nos está desordenando, ¿no? Las afecciones desordenadas, lo que San Juan de la Cruz llama los apetitos o apegos desordenados. Entonces hay que disponer el alma para descubrirlos. Los ejercicios es una disposición del alma, ponernos delante del Señor. Aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que diría Samuel cuando Dios le habló por primera vez. Disposición del alma, disponer el alma, preparar el alma, para que Dios te pueda iluminar. Y entonces, cuando vemos todo aquello que en nuestra vida no es según Dios, entonces también dice buscar y hallar la voluntad divina para nuestra salvación. Ver con más claridad qué es lo que Dios quiere de mí, para qué me ha creado, cuál es el proyecto o la finalidad de mi vida. Todo ello se descubre de una forma especial, nos ayuda de una forma especial a verlo y a vivirlo, los ejercicios espirituales. Tomo también algo de la segunda anotación que nos ayude a la hora de profundizar las meditaciones. Dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Es importante ver que en los ejercicios no se trata de oír cosas nuevas, no se trata de recibir un montón de datos, de información, tampoco se trata de tener una clase de teología, ni siquiera de espiritualidad sistemática. Se trata de oír, sentir, gustar internamente las cosas de Dios. Cuando la presencia de Dios se mostró en la grieta, aquel pasaje del Antiguo Testamento, no a Elías, no era ni en el huracán, no era ni en el terremoto, en la brisa suave. Bueno, pues ahí se trata de vivir interiormente y gustar y saborear interiormente las cosas de Dios. Esto vamos a irlo recorriendo, sobre todo en las contemplaciones de la vida de Jesucristo. El gustar y sentir las cosas internamente. Podemos saber mucho, podemos tener muchos datos, pero si estos no llegan al corazón, no nos van a cambiar la vida. Los ejercicios son el momento de interiorizar. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado, como dice en esos versos de San Juan de la Cruz. Y también para tener una buena disposición a la hora de entrar en los ejercicios, San Ignacio nos da
en la quinta nota o en la quinta anotación un buen consejo y dice: mucho aprovecha entrar en los ejercicios con gran ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Qué importante esta anotación, que viene a decirnos: entremos a los ejercicios, hagamos los ejercicios con un corazón abierto de par en par, como diría San Juan Pablo II. Abrid de par en par las puertas de vuestro corazón a Cristo, no le tengáis miedo. Esto es lo que San Ignacio dice: entrar con gran ánimo y liberalidad con su Criador y Señor. El corazón abierto de par en par, el ánimo bien dispuesto para entrar en ejercicios y aprovecharlos de la forma más maravillosa. Y en la última anotación, la número 20, a modo de resumen, San Ignacio nos hace ver qué importante es que en estos días de ejercicios pues nos apartemos del quehacer cotidiano, dedicándonos, como él mismo decía, más intensamente a todo modo de orar, de meditar, de examinar la conciencia, etc. Y entonces yo aquí, a modo de resumen, digo 3 actitudes que comienzan con la letra S. La primera es procurar soledad en estos días. Venid a un lugar aparte a descansar un poco, le decía Jesús a los apóstoles, porque ya Jesús tuvo con los apóstoles ejercicios espirituales, no sólo porque les predicaba junto a la multitud, sino porque aparte les hablaba y les enseñaba a orar, y tenían esos momentos de soledad. Junto con la soledad, la actitud de silencio. Silencio externo que ayuda al silencio interno. Silencio interno que nos descubre a Dios y nos permite escuchar a Dios y hablar con Dios. Soledad y silencio. Y por último, sinceridad. Es abrirle al Señor el corazón de par en par, como decíamos. Ante Dios no valen máscaras, no valen caretas. Él nos conoce como somos. Presentémosle como somos. No nos ocultemos de la luz. Por eso, soledad, silencio y sinceridad. Vamos a tener una pausa con una melodía, una música que nos ayude a meditar estas cosas. Estas son las promesas de mi corazón. Estos son los regalos de mi fidelidad. Para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad, para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad. Les daré toda gracia que su alma requiera. Paz daré a sus familias, consuelo en su dolor, un refugio seguro seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector. Un refugio seguro seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector. Bendición abundante daré a todas sus obras, y mi misericordia salvará al pecador. Cambiaré su tibieza por fervor encendido, y al alma fervorosa la santificaré.
cambiaré su tibieza por fervor encendido, y al alma fervorosa la santificaré. Donde sea venerada esta imagen sagrada, un lugar de gracia será, yo lo bendeciré. Daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Y a todo el que propague mi devoción fielmente, su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Muy queridos oyentes de Radio María, que estamos haciendo los ejercicios espirituales y en esta primera meditación introductoria, tras habernos San Ignacio recordado en algunas de sus anotaciones qué son, para qué sirven, con qué disposición debemos entrar en los ejercicios espirituales, en esta segunda parte, profundizando en la introducción a los ejercicios, decirles que los ejercicios son un encuentro con Cristo que nos ayudará a encontrarnos con nosotros mismos y a descubrir también el mundo con la mirada de Cristo. Y ya sabemos que el que se encuentra con Cristo cambia la vida. Nadie sale indiferente del encuentro con Jesucristo. En aquella ocasión que Jesús les preguntó a los discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? La respuesta no condiciona a Cristo, Cristo es el que es. Lo reconozcamos o no, lo creamos o no, lo aceptemos o no, pero si realmente damos con la verdadera respuesta, ahí sí nos condiciona a nosotros. ¿Quién es Jesucristo para mí? Sabemos que en aquella ocasión San Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, inspirado por Dios Padre, por el Espíritu Santo, no por lo que él simplemente podía saber. Por eso qué importante que en los ejercicios descubramos a Jesucristo de verdad, desde lo profundo de nuestro corazón, tal como Él nos ha manifestado en la revelación, en la Escritura, en la tradición, en la enseñanza de la Iglesia, en el testimonio y la vida de los santos, pero que hace falta que lo hagamos experiencia propia, vida propia, descubrimiento personal de quién es Cristo para mí, para que así pueda también yo vivir según esta fe en Cristo y llevar una vida pues como corresponde a todo cristiano. Por eso los ejercicios son una siembra de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, que sabemos que si bien la palabra de Dios es siempre eficaz, pero para que dé fruto hace falta que la respuesta sea pues acorde a esa donación de Dios. Por eso quisiera en esta meditación introductoria, en esta segunda parte, recordarles la parábola del sembrador. Una parábola que, además de explicar la naturaleza del reino de Dios, explica también cómo ha de ser nuestra actitud, o mejor dicho, cómo ha de ser nuestro corazón para poder dar fruto a esa palabra de Dios que se siembra en él. Todos recordamos esa parábola, la voy a leer, que además es una parábola que el mismo Jesús explica, así le piden los apóstoles, y por eso pues de una forma especial tenemos la parábola y la explicación del mismo Señor. Está en el capítulo 13 de San Mateo y dice así:
Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Y entonces aquí los discípulos le preguntan que les explique la parábola. Y entonces Jesús se la explica de esta manera. Venid, pues, vosotros, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Hermosa parábola que nos ayuda también a entender los ejercicios como una siembra. Sabemos que esta parábola nos hace como una radiografía espiritual. Es decir, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Soy buena tierra? ¿O tengo muchas durezas en el corazón y en la vida que no dejan a la semilla ni siquiera echar raíces? ¿O soy falto de constancia? Tengo algo de tierra, pero no profundizo. Cuando vienen enseguida dificultades, cuando me he propuesto 1000 veces empezar, pero enseguida me canso, enseguida dejo los buenos propósitos. O dejo que la semilla caiga y eche raíces y crezca, pero también tengo en mi alma un montón de malas hierbas, de seducciones, de apegos desordenados, de vicios, de desórdenes, más o menos en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, y eso ahoga la semilla y no la deja dar fruto. ¿En qué medida soy buena tierra? Para ser buena tierra tengo que cultivar la tierra, y cultivar significa romper la roca, arrancar las hierbas. Es un esfuerzo, y eso es lo que también, de una forma especial, los ejercicios nos quieren ayudar. La palabra de Dios, la semilla del sembrador, tiene eficacia en sí misma. Es siempre eficaz. El problema no está en la palabra de Dios, no está en la gracia que el Señor deposita en tu alma. El problema está en que no somos buena tierra o que tenemos estas características que la parábola describe y en las que yo me puedo identificar en una, en otra o quizá en todas, en más o en menos medida. Por eso qué importante que en los ejercicios, con la gracia del Señor, pidiéndole al Señor luz y no escondiéndonos de la luz, veamos qué cosas hay que a veces ni siquiera la palabra de Dios entra al corazón. Llega al oído, pero como se suele decir, por un oído entra, por otro se sale. El demonio tiene un interés especial en robar la palabra del Señor en nuestros corazones. Por eso el demonio procura que siempre haya ruido, que haya preocupaciones excesivas, que no nos sentemos a meditar, que no hagamos ejercicios espirituales, que no oigamos Radio María, que no detenga mi vida para considerar por dónde voy caminando. Y el Señor siembra de muchas maneras. Los ejercicios, ya digo, son una siembra especial, pero enfrentémonos en ese sentido al diablo. No dejemos que nos robe la semilla del Señor, de su palabra.
roturemos las durezas de nuestro corazón, rompamos las armaduras que no dejan que entre dentro. Y qué importante el generar el espacio y el tiempo para que pueda recibir la semilla. Pero luego hace falta la constancia, hace falta la perseverancia. Los ejercicios son también un tiempo para aprender a perseverar, para aprender la virtud de la constancia, para no dejar a la primera de cambio los buenos propósitos, porque a veces nos pasamos toda una vida, pues eso, queriendo pero no haciendo, y no basta con la buena voluntad. Eso es, por supuesto, indispensable, pero hace falta ponerse en camino, hace falta romper la roca que impide que eche más raíces la semilla, hace falta que cuando vengan las dificultades no sucumbamos, como el Señor nos enseña. El que cae tiene algo de tierra, pero luego roca y enseguida se seca, son los que ante cualquier dificultad sucumben. Entonces, que nos ayuden los ejercicios a no sucumbir ante las dificultades de vivir una vida cristiana, vivir una vida de santidad en serio. Y luego, pues también cuántas malas hierbas, cuántos abrojos, cuántos vicios, cuántos desórdenes. Los ejercicios son un momento especial para darnos cuenta de cómo está mi corazón, de cómo está mi vida, de cómo estoy dejando que pasen los años. Entonces, ante el Señor, dejándonos mirar ante el Señor, no solo una mera introspección, sino una iluminación desde Cristo, un adelanto del juicio, podemos decir, del juicio particular. El juicio particular será vernos cara a cara frente a la luz, donde nuestras tinieblas se pondrán ya de manifiesto sin ningún tipo de poderse ocultar. Pues qué bueno que nos pongamos ahora en ejercicios cara a cara delante de la luz. Y aunque se descubran cualquier cosa que nos pueda intentar quitar la paz, pues no apartarnos de la luz y dejar que el Señor no solo nos descubra, sino que nos dé la fuerza para arrancar, para quitar las malas hierbas. En una ocasión, visitando un parque en Argentina, en La Pampa en concreto, pues me acuerdo de ver un álamo, no muy alto, tendría unos 4 metros de altura, y me sorprendió porque las hojas, conforme el álamo iba subiendo en altura, iban empequeñeciéndose en tamaño y también decolorándose. No tenían el verdor, no tenían la intensidad de color que tenían normalmente las hojas de los álamos. Y al mirar hacia abajo me doy cuenta que del tronco, pero pegada a la tierra, de tal manera que casi como que estaba enterrado, no era una raíz propiamente, era una rama, pero que discurría sobre el suelo, un poco tapado por la hojarasca de otras plantas o hojas secas del mismo álamo. Y entonces esa rama que discurría por el suelo se había alargado mucho, y de ella salían ramitas con hojas súper grandes y súper verdes. Y aquello me hizo enseguida reflexionar en lo que pasa muchas veces en nuestro corazón, que en vez de seguir creciendo rectamente ante el Señor, según su voluntad, hemos dejado que algunos vicios, que algunos desórdenes en la vida nos quiten el vigor, nos quiten la fuerza espiritual, no nos dejan crecer convenientemente, nos roban la fuerza, nos roban la gracia, digamos así. Y qué importante descubrir todo esto para, en los ejercicios, pedirle al Señor la gracia de cortar todo aquello que no le deja crecer a la buena semilla. Y recuerdo que volviendo al parque en años posteriores, habían cortado esa rama, y en efecto, una vez que la habían cortado, de nuevo el álamo empezó a crecer o siguió creciendo ya hacia arriba y con un vigor propio de recibir toda la fuerza
ordenadamente, y qué maravilla. Bueno, pues es un reflejo también de nuestra alma, ¿no? De nuestro corazón. Que los ejercicios nos ayuden. Esta parábola del sembrador nos refleja lo que son los ejercicios como una siembra, y donde descubrimos en qué situación me encuentro y de qué manera recibo esa gracia, esa palabra del Señor. Pero junto con esta parábola del sembrador, hay otro momento en el Evangelio que habla también de la semilla. Cuando, preparando los ejercicios, consideraba la imagen de la semilla, comparándola con la gracia del Señor, me acordé de este otro pasaje que está ya próximo a la Pascua de Jesús. En concreto está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, y es un pasaje donde unos griegos quieren ver a Jesús y se acercan a Felipe, y Felipe le pide también a Andrés: Señor, queremos ver a Jesús. Esta es la petición que le hacen estos griegos. Y entonces Felipe y Andrés los llevan a Jesús, se lo dicen a Jesús, y la respuesta de Jesús es sorprendente y, como siempre, es muy profunda. Y también la traigo a colación para que en los ejercicios tomemos conciencia de esta respuesta que Jesús da, y que nos da la clave de poder ver a Jesús. Ver a Jesús, como decía San Ignacio en la anotación de la primera parte de esta charla, de esta meditación, para poderlo saborear y gustar internamente. No ver a Jesús simplemente con los ojos de la cara o simplemente con la luz de la razón, sino ver a Jesús en la profundidad del misterio de su muerte y resurrección, del misterio de su vida íntima. Y entonces Jesús, cuando le dicen que lo quieren ver, dice esta respuesta: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y luego ya continúa: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El grano de trigo que cae en tierra, si muere, da mucho fruto, pero si no muere, queda infecundo. Lógicamente que esto lo dice Jesús en primer lugar de sí mismo. Él va a ser el grano de trigo que va a caer en la tierra y que con su muerte va a dar la plena fecundidad de la salvación en cada uno de nosotros. Es necesario que el Mesías padezca para entrar en la gloria. La glorificación de Jesús, como vamos a meditar Dios mediante en las meditaciones de la vida de Cristo y sobre todo de su pasión y muerte, llegará por la experiencia de la muerte en la cruz. Ahí es donde el Señor glorificará con la resurrección a Jesús que muere en la cruz. Pero también podemos aplicar esto a nosotros. Para ver a Jesús hace falta entrar en el misterio pascual. Para ver a Jesús hace falta que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga partícipes de la muerte y resurrección de Jesús. Ha hecho falta que Él muera y resucite. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Él ha muerto, Él ha sido sepultado, y Él ha vencido la muerte con la resurrección. Y así es como podemos conocer a Jesús con el conocimiento de la fe, amarlo con el amor de la caridad divina, participar de su misma vida por la gracia. Pero hace falta también que nosotros, como grano de trigo, caigamos en tierra y muramos a nosotros mismos, para poder ver a Jesús, para poder participar de Jesús. Y muchas veces no podemos vivirlo porque no nos entregamos del todo. Para poder recibir al Señor del todo, tenemos que abrirle el corazón del todo y también entregar nuestra vida del todo. Y por eso también esta necesidad de morir para dar fruto es
también para nosotros, no solo Jesús, que por supuesto Él es el que lo vive y nos posibilita a nosotros que al morir demos fruto. Los ejercicios nos tienen que ayudar también en este momento de nuestra vida a aprender a morir a nosotros mismos en todo lo que no es Dios. Lo que Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y que me siga. Para eso también, de una forma especial, nos ayudan los ejercicios espirituales. Y ahora vamos a otra pausa y escuchemos la melodía que nos ayude a meditar estas maravillas. Vengan, sigamos al Cordero de Dios, donde quiera que Él vaya. Encendidas estén nuestras lámparas y a la mano el aceite. En mi íntimo jardín guardado para Él, mi fruto encontrará, dulce como la miel. Él nos convoca a las bodas de su amor y a compartir de su mesa, al banquete nupcial de su reino, y en amor cenar con Él. Le doy mi corazón y mi alma entera, mi ofrenda de oración y todo mi amor. Vengan, sigamos al Cordero de Dios, donde quiera que Él vaya. Encendidas estén nuestras lámparas y a la mano el aceite. En mi íntimo jardín guardado para Él, mi fruto encontrará, dulce como la miel. Él nos convoca a las bodas de su amor y a compartir de su mesa, al banquete nupcial de su reino, y en amor cenar con Él. Le doy mi corazón y mi alma entera, mi ofrenda de oración y todo mi amor. En mi íntimo jardín guardado para Él,
Queridos amigos de Radio María que os encontráis haciendo los ejercicios espirituales, en esta primera meditación introductoria vamos a concluir diciendo que los ejercicios son también un momento especial de discernimiento. Hemos escuchado que San Ignacio en su primera anotación decía que todo este modo de orar y de hacer ejercicios espirituales es para preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después buscar y hallar la voluntad divina para la salvación de nuestra alma. Por eso los ejercicios son un momento especial de búsqueda y de encuentro, de discernimiento, podemos decir, para ver qué quiere Dios de mí, para descubrir a qué me llama Dios. Y esto es muy importante para nuestra vida y para poder conseguir el fin de nuestra vida, que, como bien veremos, es la salvación, es la participación de la vida divina. Entonces, los ejercicios en esta siembra de su palabra nos tienen que ayudar a, como decía San Ignacio, buscar y hallar la voluntad divina. Por eso San Ignacio también en los ejercicios dedica algunas reflexiones a ver la elección de estado. De tal manera que en los ejercicios, cuando uno tiene que decidir qué voy a hacer en mi vida, elegir el camino que voy a seguir, a dónde voy a entregar el corazón, antes del matrimonio, antes de la consagración, antes del sacerdocio, antes de una toma de decisiones profunda en la vida, pues qué importante es hacer unos buenos ejercicios espirituales, ponernos en la presencia de Dios, dejarnos iluminar por su gracia, conocer y hallar, buscar y encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Pero podemos estar haciendo ejercicios personas que ya hemos tomado una elección de vida, que ya pues estamos casados felizmente, aun cuando estemos atravesando momentos difíciles, como es natural en toda elección, pues el mantenerse firmes requiere siempre un esfuerzo. O somos sacerdotes, o hemos consagrado nuestra vida enteramente al Señor, hemos elegido ya a la luz de la gracia y del Señor donde dedicar plenamente nuestra vida. Entonces los ejercicios son también un momento especial para ratificar, para fortalecer, para ver en qué cosas no estoy viviendo según la voluntad de Dios, según lo que me ha manifestado, según lo que yo ya he elegido de por vida. Y ahí, pues, retomar, reforzar, afianzar, ratificar esa llamada, esa vocación, esa dedicación que tengo en la vida para vivirla pues con una entrega, con un compromiso cada vez mayor. Recuerdo en este sentido una fábula que le escuché a mi padre cuando era niño y que, bueno, pues es una forma sencilla de darnos cuenta que a veces en el transcurrir de la vida pues se nos olvidan las cosas fundamentales y podemos en ese sentido pues despistarnos de la vida y dar con nuestra vida al fracaso o a la perdición, ¿no? Y la fábula es muy sencillita, es de una araña que iba por el campo buscando una casa donde, o un sitio, mejor dicho, un lugar donde poder construir su casa. Y entonces, pues bajando de una rama, bajando por la tela de araña, encontró allí como un rincón, podemos decir, que le encantó. Y dijo, uy, qué lugar más bueno, voy a hacer aquí mi casa. Y empezó a tejer su casa, obviamente con telas de araña, como propio de la araña, y empezó pues a hacer la entrada de la casa, luego la cocina por un lado, el salón por el otro, luego avanzando por el pasillo, pues iba haciendo las habitaciones, los cuartos de baño. Es una fábula, ¿no? Y entonces, pues después de estar dedicando un tiempo a construir su casa, pues ya, una vez que la tuvo terminada, dijo, uy, qué bien, me ha quedado estupenda, en un lugar maravilloso,
pues voy a repasar un poquito para ya ponerme a descansar y a vivir gozosamente aquí en esta casa que he construido. Y entonces empezó a fijarse, la cocina estaba bien, el salón estaba bien, los cuartos de baño estaban bien, las habitaciones estaban bien, y de pronto tropieza con un hilo en medio del pasillo, y entonces, ¿y este hilo qué hace aquí? Se da cuenta que no va aquí, no va allá, no va a ninguno de los sitios. Uy, pues este hilo está de más, esto está aquí estorbando. Y entonces corta el hilo, y cuando corta el hilo, toda la casa se viene abajo, porque era el primer hilo que había descendido y que estaba sujetando de alguna manera todo lo demás, pero del cual se había olvidado. Bueno, a veces también en la vida, enfrascados en las múltiples tareas y trabajos y dedicaciones y en fin, y luchas diarias, nos podemos olvidar que nuestra vida depende de Dios, que todo tiene razón de ser en la medida en que lo vivimos para glorificar a Dios, para santificar nuestra alma, para llegar al cielo. Entonces los ejercicios son un momento de discernimiento, de ver el por qué y el para qué hago las cosas. Lo vamos a profundizar, si Dios quiere, en la siguiente meditación, que es la que San Ignacio llama principio y fundamento. Pero lo quería traer también a colación aquí en esta introducción para que nos anime a discernir bien qué hago con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida, para ratificar la elección que haya tomado o para tomar una nueva elección en lo que el Señor me pida que tenga que tomar una nueva elección. Por eso en los ejercicios nos vamos a servir de una forma especial de la palabra de Dios, la palabra de Dios que, como dice la carta a los Hebreos, es como una espada tajante de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne lo más grande de nuestra vida. Dejémonos que el Señor, que el Espíritu Santo introduzca su palabra en nuestro corazón. Dejemos que el Señor, con su palabra, nos ayude a discernir por dónde estoy caminando, cómo estoy caminando, si acaso me he desviado, si acaso me he detenido, si acaso me he enfermado, en fin, cómo está mi vida. Y nos ayude a entender también hasta las circunstancias más difíciles, más complejas, hasta las cosas que a veces no podemos entender solo con nuestra razón, solo con nuestra mera reflexión. Necesitamos la ayuda, la luz del Espíritu Santo, que, como dice también la palabra del Señor, viene en ayuda de nuestra debilidad para enseñarnos a orar como conviene. Por eso aprovechemos los ejercicios para vivir, como dice también San Pedro en su segunda carta: hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis. Se trata de afianzar la llamada de Dios en nuestra vida, la elección o las elecciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Poner en ello el mayor empeño, afianzarlas, esas elecciones, esas dedicaciones de toda la vida, esa llamada del Señor en mi vida, afianzarlo. Todo en la vida pues necesita un cuidado, necesita poner los medios para que si acaso es un edificio que se ha agrietado, pues hay que fortalecer, hay que volver a pintar una habitación, hay que cambiar a veces, usando también la comparación de la edificación, pues el sistema de cables, el sistema de tuberías, porque todo pues va pues haciéndose más viejo, gastándose. Bueno, también a nivel espiritual necesitamos afianzar, necesitamos ratificar esa llamada, esa elección, para vivirla en mayor profundidad. Y decía también San Pablo en la carta de los Filipenses: ratificar vuestra vocación con temor y temblor. Ratificar vuestra vocación con temor y temblor. No se trata de temor del miedo, no, sino del temor fruto del amor.
pero también el temblor en el sentido de que no es algo baladí, que no es algo superficial, ¿no? Cuando uno está frente a cosas muy importantes, siente una conmoción interior, siente pues que esto me va la vida en ello, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un examen para terminar la carrera, cuando uno está esperando el nacimiento de un hijo, cuando uno se va a casar o se va a ordenar sacerdote, o cuando uno va a tomar una decisión importante en su trabajo, pues que está ese temblor interior, ¿no? Bueno, pues a esto se refiere en cuanto a nuestra vocación, a nuestra llamada a la eternidad, a nuestro vivir como hijos de Dios. Temor en el sentido de, pues, huir de aquellas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. Tener firmeza en desprendernos de todo aquello que nos dificulta el oír su voz y el caminar por sus caminos. Y entonces los ejercicios tienen que ser una ayuda importante, una ayuda grande para todo ello. Volvemos al corazón de María, como ella, desde que descubrió la llamada del Señor a ser Madre de Dios, con dificultades, con momentos de mucha oscuridad, de mucho sufrimiento también, pero ella pues se afianzaba en la voluntad del Señor en su vida. Había cosas que no entendía, como cuando Jesús se pierde en el templo. Había momentos de sufrimientos muy grandes, como cuando se entera que quieren matar al niño. Pero pues de la mano de San José también siguieron adelante. Pues que María, que en su corazón lleva todo esto, porque no solo lo vivía, sino lo meditaba, es decir, lo vivía a la luz de la voluntad de Dios, nos ayude a vivir estos ejercicios también desde lo profundo del corazón, desde lo interior. De alguna manera, en los ejercicios somos invitados a abrirle a Cristo la puerta, a que Él entre y pueda cenar con nosotros y nosotros con Él. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre, entraré y cenaremos juntos. Pues que vivamos estas meditaciones de estos ejercicios como un dejarle entrar a Cristo en lo profundo de mi vida y ahí compartir en una cena pues los ratos y los momentos más importantes. Ya sabéis que el corazón solo se abre por dentro y solo lo abres a quien tú quieres abrirlo. Jesús está a la puerta, está llamando, espera que lo oigas y espera que le abras. Los ejercicios nos tienen que ayudar a oír al Señor que llama y nos tienen que ayudar a abrir al Señor que llama. Que de la mano de la Virgen oigamos su palabra, la palabra del Señor, y le abramos nuestro corazón. No esperemos a otro momento, no esperemos a mañana para lo mismo decir mañana, como dice el poema en ese soneto: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mis puertas cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Que los ejercicios nos ayuden a no dejarlo para mañana, sino a abrirle hoy, a abrirle ahora, a que el Señor entre y estemos juntos y cenemos juntos y dejarle que Él transforme nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Nos despedimos deseándoles que esta meditación les haya ayudado en estos ejercicios y recordándoles que la pueden volver a escuchar o encontrar por primera vez en el podcast de Radio María. Así concluye esta primera meditación de los ejercicios espirituales intensivos que va a dirigir durante la Semana Santa el Padre Antonio Martínez Racionero.
sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis y director del programa El Cielo Abierto. Les ofreceremos la siguiente charla a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Podrán volver a escuchar todas las meditaciones en el podcast de Radio María.